Queridos amigos, el pasaje para el mensaje de esta noche se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Acompáñenme, por favor, y leamos juntos desde el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Queridos, qué hermoso pasaje, qué profundo mensaje. Esta noche vamos a reflexionar sobre algo que es fundamental en la vida cristiana: la oración. Y quiero que presten mucha atención, porque lo que Jesús está diciendo aquí no es un simple consejo, no es una sugerencia piadosa, es una enseñanza directa, clara y poderosa. Jesús dice: no sean como los hipócritas. ¿Y saben por qué? Porque la vida cristiana no se trata de apariencias, no se trata de actuar, no se trata de verse santo. El cristianismo, queridos hermanos, no es simplemente pertenecer a una iglesia, no. El cristianismo no consiste en ponerse una camiseta religiosa como quien se pone la del Barcelona o la del Real Madrid. No es un equipo de fútbol, no es una afiliación, no es una etiqueta. El cristianismo verdadero es una relación viva, íntima y profunda con nuestro Señor Jesucristo. Y esa relación se construye. ¿Dónde se construye? ¿En el lugar secreto, en lo oculto, o allí donde nadie te fía, pero donde Dios lo ve todo? La palabra cristianismo viene de Cristo. Ser cristiano, queridos amigos, es mucho más que una creencia. Es tener una comunión diaria, constante, viva con Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque venimos de Cristo, porque le pertenecemos, porque vivimos para Él, porque caminamos con Él. La vida cristiana no es una teoría, no es un ritual, no es una religión vacía. La vida cristiana es una relación, una comunión continua de 24 horas al día con Jesús. Eso es la vida cristiana. Vivir con Jesús, caminar con Jesús, respirar con Jesús, confiar en Jesús. La gran preocupación del creyente no debe ser ¿qué debo hacer o qué no debo hacer? No. Esa no es la gran pregunta. La gran preocupación del creyente debe ser: estoy con Jesús, estoy caminando con Él, estoy unido a Él, estoy manteniendo mi comunión con Él. Y escúchame bien, no se puede mantener una comunión con alguien si no se conversa con esa persona cada día. Así de simple. Y aquí, justamente aquí, entra el papel fundamental de la oración en la vida del creyente. Orar. Amigos míos, no es repetir palabras bonitas, no es una fórmula mágica. Orar es conversar con Jesús. Así de claro, así de real, así de necesario. Y quiero decirte algo más. Jesús nos dejó dos maneras para comunicarnos con Él. Una de ellas, escúchalo bien, una es la oración. A través de la oración, nosotros le hablamos a Dios, y la otra es la palabra de Dios. A través de su palabra, Él nos habla a nosotros. Y quizás alguna de estas noches debamos hablar más sobre esto. Estoy preocupado, hermanos, porque la semana ya casi termina
Y quedan tantas cosas hermosas por compartir. Y solo nos restan 3 noches. Quizá una de esas noches deberíamos dedicarla a hablar de cómo estudiar la Biblia. Porque es precisamente por medio de la Biblia que Dios se comunica con nosotros. Y si queremos escuchar su voz, si de verdad queremos conocer su voluntad, debemos abrir su palabra. Pero esta noche vamos a hablar sobre la oración, porque es a través de la oración que nosotros nos comunicamos con Dios. Y si queremos tener comunión con Él, tiene que haber comunicación de doble vía. Dios con nosotros, nosotros con Dios. Dios nos habla por su palabra. Y nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Pero ¿saben cuál es uno de los grandes problemas en la vida cristiana? Es que muchos aún no saben aprovechar este privilegio maravilloso que Dios nos ha dado. La oración, por ejemplo, hay quienes piensan que la oración es simplemente un deber, una obligación religiosa, y me lo han dicho así, con esas palabras: pastor, yo sé que debo orar, pero el problema es que no quiero orar. Mira qué cosa, si no quieres orar, eso sí que es un gran problema, porque el corazón que no quiere orar es un corazón que se está enfriando. Es un alma que se está alejando de la fuente de la vida. Otros me dicen: pastor, cuando oro siento que mis palabras no pasan del techo. ¿Alguna vez tú te has sentido así? ¿Has orado y sentido que las palabras se quedan atrapadas en la habitación? Que Dios no escucha. Y hay más. Algunos me dicen: pastor, no me puedo concentrar cuando oro. Mi mente se va, se dispersa. Pienso en todo menos en Dios. ¿Te ha pasado? Estás orando y de repente tu mente está en el trabajo, en la cuenta por pagar, en la comida, en todo lo que tienes que hacer mañana. Y alguien una vez me preguntó, con toda sinceridad: pastor, ¿cómo puede alguien orar 1 hora entera, 2 horas? Eso es imposible para mí, me decía. Y sabes, no es que tú no puedas, es que aún no has descubierto la belleza de hablar con tu Padre. Porque cuando la oración deja de ser un rito y se convierte en un encuentro con Jesús, el tiempo ya no importa. Pastor, yo no puedo, porque cuando empiezo a orar, en 2 minutos ya no tengo nada más que decir. A veces me esfuerzo, oro por mi tío, por mi padre, por mi abuelo, por mis antepasados. Y llego a 5 minutos como máximo. ¿Cómo puede alguien orar 1 hora, 1 hora entera? ¿Qué se le puede decir a Dios durante tanto tiempo? Yo no sé qué decirle. Queridos, ¿escuchen? Este es uno de los grandes dramas del mundo cristiano. El problema no es que no sepamos que debemos orar. ¿Quién no sabe eso? Todos, absolutamente todos los que creen en Dios saben que hay que orar. No hay creyente sincero que no haya oído eso una y otra vez: debes orar. Pero aquí está la realidad: saber que hay que orar no es suficiente, porque muchos lo saben, pero no tienen ganas de orar. Y escúchame bien lo que te voy a decir: un creyente que no tiene comunión con Dios, que no ora, que no conversa con Jesucristo, no puede mantenerse espiritualmente vivo. Querido hermano, querida hermana, la fe sin oración se marchita. El alma sin comunión con Cristo se seca, se muere. Mira, el árbol vive porque tiene raíces que van a la fuente del agua. Si le cortas el acceso al agua, se marchita, se cae, se convierte en leña seca. Así también es la vida espiritual del creyente. Si no tiene comunión con la fuente de vida, que es Jesucristo, termina seco, sin fruto, sin fuerza, sin vida. Ahora, yo pregunto, ¿hay acaso algún creyente que no sepa que debe orar? ¿Hay alguien que diga: nunca me dijeron que debía tener comunión con Dios? No, todos lo sabemos. Entonces, si todos saben que deben orar, ¿para qué estoy yo aquí esta noche
predicando durante 1 hora algo que todos ya saben? ¿Para qué decir una y otra vez? Debes orar, debes orar, debes orar. Si ya lo sabes, pero aquí está el punto clave. Tú sabes que debes orar, pero no tienes ganas. Ese es el verdadero problema. Y es allí, querido, donde comienza el milagro que Dios quiere hacer en tu corazón. Y entonces viene la gran pregunta: ¿qué hago cuando sé que debo orar, pero no quiero? ¿Qué hago cuando llega la noche y estoy tan cansado, tan agotado, que no me dan ganas de orar? ¿Qué hago cuando lo único que quiero es acostarme y cerrar los ojos? Y ahí viene otra pregunta aún más profunda. ¿Por qué un creyente no tiene ganas de orar? ¿De dónde viene esa frialdad espiritual? ¿Por qué el alma se apaga? Y más aún, ¿cómo tener ganas de orar? ¿Cómo convertir la oración en un deleite, en una necesidad vital, en una experiencia viva con Dios? ¿Cómo hacer para que la oración no dure solo 5 minutos, sino media hora, 1 hora, 2 horas? ¿Cómo hacer para que la oración supere los límites? ¿Cómo evitar que los pensamientos se dispersen, que la mente se distraiga, que el corazón se enfríe? Queridos, todas esas preguntas, todas serán respondidas esta noche, con la ayuda de la palabra de Dios. Vamos a caminar juntos por este mensaje, paso a paso. Y vamos a comenzar por el texto bíblico que leímos al principio. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con eso? ¿Qué quiso enseñarnos el Maestro al hablar de los hipócritas? Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la hipocresía agrada a Dios? ¿Creen que cuando Jesús ve a un hipócrita, sonríe y dice: qué maravilla, qué lindo hijo tengo? Un hipócrita, ¿creen que él se alegra? No, hermanos, estoy seguro de que ustedes están de acuerdo conmigo. La hipocresía no agrada a Dios. A Dios no le interesa una oración de labios si no viene del corazón. A Dios no le conmueve una vida religiosa si no hay sinceridad, si no hay verdad, si no hay comunión real con Él. Y hoy Jesús quiere llevarnos más allá de la forma, más allá de las apariencias, más allá de la rutina, hacia una relación viva, sincera, íntima. Con Él, Dios no se alegra con la hipocresía. Eso lo sabemos. Y sin embargo, la Biblia dice que muchos, cuando oran, son hipócritas. Ahora, pensemos juntos un momento. Pensemos en lo que dice la Escritura. Yo no creo, escúchame bien, yo no creo que haya alguien que se arrodille a orar con la intención consciente de alejarse de Dios. No creo que alguien diga: voy a orar para apartarme más de Dios. No todos los que nos arrodillamos lo hacemos con un propósito, acercarnos más a Dios. Pero aquí está la advertencia que nos hace Jesús esta noche. Hay personas que se arrodillan con la intención sincera de acercarse a Dios, pero por orar con hipocresía terminan alejándose de Él. ¡Qué fuerte! Es decir, esas personas que oran con falsedad, si no oraran, sería mejor. ¿Me estás entendiendo? Porque al menos, si no oran, permanecen donde están. Pero al orar con hipocresía, al terminar la oración están más lejos de Dios que cuando comenzaron. ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible realidad! Por eso, para algunos, en ciertos casos, es mejor no orar que orar con falsedad. Y en este momento, yo sé que en tu corazón comienza a nacer una preocupación, una inquietud, y quizás tú estás pensando: pastor, entonces, ¿qué es la hipocresía en la oración? La respuesta está en el versículo 7. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles.
Ahí está. No uséis vanas repeticiones. No digas palabras vacías, repetidas, sin pensar, sin sentido, sin corazón. Jesús está diciendo, no oren como los hipócritas, que repiten palabras por costumbre, como si recitaran una fórmula mágica. Eso no es oración. Eso no es comunión con Dios. Y quiero recordarte algo muy importante esta noche. La Biblia, escúchalo bien, no fue escrita en español. Tampoco fue escrita en portugués, ni en inglés. Este versículo, por ejemplo, lo dijo Jesús con sus propios labios. Él lo habló con su boca, en su idioma, con intención divina. Y por eso, lo que Jesús quiso decir, debemos entenderlo en espíritu y en verdad, en esta tierra. En los tiempos de Jesús, Jesús habló en griego. Él y también Mateo, el autor de este evangelio, hablaban griego, y Mateo registró estas palabras tal como Jesús las dijo en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. Algunas partes, como ciertos pasajes del libro de Isaías y del libro de Daniel, fueron escritos en arameo. Básicamente, la Biblia fue escrita en dos idiomas principales, hebreo y griego. Ahora bien, nosotros hablamos español y leemos la Biblia en español, y aunque tenemos buenas traducciones, gracias a Dios, por eso no estamos leyendo el idioma original. Por eso los que estudian teología en los seminarios o en las universidades dedican 3, 4, a veces 5 años a aprender hebreo y griego bíblico. ¿Por qué? Porque quieren ir más profundo, no quieren depender solo de una traducción, quieren comprender con exactitud lo que Jesús dijo, lo que los profetas escribieron en su propio idioma. Y esta noche yo quiero llevarlos por un momento a ese idioma original. Quiero que veamos este versículo desde el griego para entender bien qué quiso decir Jesús. Cuando habló de hipocresía en la oración, Jesús dijo, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. No uséis palabras repetidas sin sentido. Ahora, escucha con atención. El griego es un idioma muy rico, muy preciso, muy profundo. Nuestro español, comparado con el griego bíblico, es limitado. A veces usamos una sola palabra. Y el griego tiene 5, 6, hasta 10 palabras distintas para expresar un matiz diferente. Por eso, esta noche te voy a explicar algo. Quiero hablarte del verbo decir. Por ejemplo, porque ahí es donde empieza a abrirse nuestra comprensión sobre lo que significa orar con sinceridad y no con vanas repeticiones. En español solo tenemos una palabra, decir o hablar. Por ejemplo, ustedes ahora están aquí, sentados, y dicen, el pastor está hablando ese. Yo he estudiado, he preparado este tema con esmero, he investigado y orado, he trabajado mucho para estar aquí esta noche, estoy esforzándome para organizar mis pensamientos, para que cada palabra tenga sentido, tenga propósito, toque el corazón. Estoy hablando, sí, pero dentro de unos minutos, cuando salgan del templo, pueden encontrarse allá en la esquina con un borracho completamente ebrio. Y lo van a escuchar gritar incoherencias, decir cosas sin sentido. Y aún así, ustedes dirán, el borracho está hablando. Ven, yo hablé. Después de estudiar, reflexionar, preparar. Y el borracho también habló, sin saber ni lo que decía. Y no termina ahí. Llegan a casa y en la cuna está su bebé de 6 meses y el niño balbucea algunas sílabas y ustedes emocionados dicen, nuestro hijo ya está hablando. ¿Y qué está diciendo? ¿No lo saben?
Nadie lo sabe. Pero está hablando. Y si eso fuera poco, salen al patio. Y ahí está el loro de la abuela. El loro repite 3 o 4 palabras que ha oído 1000 veces. Y alguien exclama, el loro está hablando, queridos. Se dan cuenta ahora. Vean cuán limitado es nuestro idioma. Todos hablan. El pastor habla, el borracho habla, el bebé habla, el loro habla. Y todos lo decimos con la misma palabra hablar, pero el griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es mucho más preciso. No usa una sola palabra para todo. Tiene palabras distintas para hablar con sentido, hablar con intención, hablar con conocimiento y para decir cosas sin sentido también. Y esa diferencia es clave para entender lo que Jesús quiso decir. Cuando habló de vanas repeticiones, veamos un poco más a fondo. El orador habla, el predicador dice su mensaje, y no es cualquier mensaje, es un mensaje que ha preparado, ha orado, ha investigado, ha dedicado tiempo. Cuando él habla, lo hace con intención, con conciencia, está compartiendo una verdad. Está comunicando algo que ha nacido en su corazón, pero el borracho también habla, dice cosas sin sentido, palabras que muchas veces ni él mismo entiende. Y sin embargo, nosotros decimos, está hablando el niño pequeño, que apenas articula, también habla, y el loro, que aprendió a repetir 2 o 3 palabras, también habla, todos hablan. Todos usamos la misma palabra. En español, todos están hablando. El pastor habla, el borracho habla, el niño habla, el loro habla, pero en el idioma griego, queridos, no es así. Porque el griego, y quiero que escuchen esto, es un idioma muy rico, muy amplio, muy preciso. En griego no se usa la misma palabra para todos esos casos. Por ejemplo, cuando una persona habla sabiendo claramente lo que está diciendo, cuando ha reflexionado sobre sus palabras, cuando expresa con inteligencia lo que quiere comunicar, en griego, el verbo que se utiliza es laleo. Así que ahora mismo, mientras yo les predico, yo estoy laleo. Estoy hablando con intención, con conocimiento, con claridad. Pero cuando alguien habla sin saber lo que dice, cuando simplemente repite sonidos o palabras vacías, cuando no hay entendimiento, entonces el verbo ya no es laleo. El griego tiene otra palabra para eso, batologeo. Se escribe así, batologeo. Y quiero que lo recuerden bien, porque es una palabra clave esta noche. ¿Quiénes batologean? El loro batologea, el borracho batologuea, el niño que no articula bien batologuea. Repeat, pero no entiende. ¿Dais? Pero no sabe lo que está diciendo. Y lo que Jesús nos dice en Mateo 6 es justamente eso. Cuando oren, no batologueen. En otras palabras, no reciten palabras vacías. No hablen como loros. No digan cosas solo por decir. Cuando ores, habla con el corazón, habla con intención, habla con entendimiento, habla como quien sabe con quién está hablando. Y eso, queridos, en griego, el aleu. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, oración sincera. Oración con sentido, oración viva. Ahora viene lo interesante. Cuando observamos atentamente este pasaje en la Biblia, vemos que Jesús dijo en griego, cuando ores, no seas como los hipócritas, ni batologueos. En otras palabras, Jesús está diciendo, cuando hables conmigo, no me hables como un loro. ¿Y qué hace el loro? Te lo voy a explicar con cariño. Yo nunca he estado contigo en tu cuarto. Nunca he estado cerca de ti cuando oras por la mañana, ni cuando oras por la noche. No te he visto. Pero puedo imaginarme cómo es, si lo digo con respeto, con amor,
porque yo también he pasado por ahí. La mayoría de las veces, y puede haber excepciones, claro que sí, pero la mayoría de las veces, cuando llega la noche, tú te arrodillas junto a tu cama y dices, Padre nuestro que estás en los cielos. Y algunos agregan, santificado sea tu nombre. Después, gracias, Padre, por este día que me diste. Gracias por cuidarme. Gracias por salvarme del peligro. Luego dices, perdona mis pecados. Y algunos, quizás, agregan alguna petición más, alguna intención, algo que quedó en el corazón. Ipson, no estoy diciendo que esté mal, no para nada. Es precioso que hables con Dios. Pero lo que Jesús nos está diciendo esta noche es, no conviertas esa conversación en un ritual vacío. No repitas por repetir. No digas palabras porque son las de siempre. No ores como un loro, porque un loro puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y no tiene idea de lo que está diciendo. Y Jesús no quiere eso contigo. Él quiere escucharte a ti, a tu corazón, a tu voz, a tu sinceridad. Él no necesita una fórmula repetida. Él quiere una conversación viva, una relación verdadera. Y luego, claro, terminas la oración diciendo, dame, Señor, una buena noche de descanso. Cuídame con tus ángeles. En el nombre de Jesús, amén. A la mañana siguiente, al despertar, te arrodillas otra vez y repites, Padre nuestro que estás en los cielos. Y algunos añaden con reverencia, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la buena noche de descanso que me diste. Pero, escúchame con atención. Puede que hayas tenido pesadillas toda la noche. Puede que te haya dolido el estómago desde las 2 de la mañana. Puede que tu colchón tenga resortes que atraviesan la tela y que te hayas pasado la noche dando vueltas, buscando una posición para descansar. Y aún así, en la mañana dices, gracias, Padre, por la buena noche de descanso que me diste. ¿Te das cuenta? No estoy diciendo que está mal agradecer. No siempre es bueno dar gracias. Pero si agradeces sin pensar, si agradeces sin conciencia, si dices lo mismo cada día sin detenerte a sentirlo, entonces estás orando como un loro. Y mira, si yo tomara un loro y lo entrenara para repetir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es una frase muy larga, pero incluso al loro le costaría memorizarla y con práctica la aprendería. Y entonces el loro diría, Padre nuestro que estás en los cielos. Y todos aplaudirían al loro. Mira, está orando. Pero tú no eres un loro, tú eres un hijo de Dios. Y Dios no quiere una oración mecánica, repetitiva, sin alma. Dios quiere escucharte a ti, a tu corazón, a tus palabras, aunque sean sencillas, a tu alma, aunque esté cansado o rota. Él no quiere una oración perfecta. Quiere una oración real. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por la buena noche de descanso. Dame un buen día. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que repite el loro. Y el loro, con esfuerzo, puede aprender esa oración. Puede memorizarla. Puede decirla con la entonación correcta. Pero, por favor, querido hermano, no me digas que por repetir esa oración el loro será salvo cuando Cristo regrese. Porque el loro sigue siendo un loro. Y aquí está la verdad poderosa que la Biblia nos muestra esta noche. Cuando ores, no seas como los hipócritas. No patologues. Es decir, no ores como un loro. No repitas palabras que no nacen de tu corazón. No digas cosas por costumbre. Solo porque las has oído toda la vida.
No memorices una frase pensando que repetirla cada mañana o cada noche es suficiente para tener comunión con Dios. Porque si tú dices cosas que no sientes, si tus palabras no coinciden con lo que hay en tu alma, si solo estás repitiendo sin pensar, sin vivir lo que dices, entonces escúchame, con amor estás siendo hipócrita. Y no lo digo para acusarte, lo digo para que despiertes, porque si oras de esa manera, no te estás acercando a Dios, te estás alejando. Y Dios no quiere eso para ti. Él no quiere palabras bonitas. Él no quiere repeticiones vacías. Él quiere comunión, quiere, ¿verdad? Quiere sinceridad, quiere escucharte. Tal como eres, con tus lujas, tu ayuda, tus lágrimas, tu gratitud sincera. Él no necesita un rezo perfecto. Él solo necesita un corazón verdadero. Supongamos que tú te sabes de memoria el Padre Nuestro y cada día lo recitas con devoción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero tú sabes que tienes un vecino al que ni siquiera quieres mirar, no lo saludas, no le hablas, lo evitas y aún así cada día oras, perdona nuestras deudas. ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Y yo te pregunto con cariño, ¿a quién perdonas? Y lo repites. Y lo repites pensando que solo por repetir esa oración una y otra vez, Dios te escuchará. Pero no es así. Dios no escucha repeticiones vacías. Él escucha el corazón. Y lo que Jesús nos enseña esta noche, y lo dice con amor, pero también con claridad, es esto: cuando ores, no seas hipócrita. No repitas por repetir. No memorices y recites mecánicamente toda tu vida creyendo que eso es tener una relación con Dios. Dios no está interesado en que digas palabras correctas si tu vida va en otra dirección. Él quiere coherencia entre tus palabras y tus acciones. Quiere verdad, no apariencia. Y para ilustrar mejor esto, quiero contarte una historia. Es una historia sencilla, pero muy reveladora. Se trata de Pedrito y María. Pedrito tiene 13 años. María, Gerard, y empezaron a salir juntos. Ahora sabemos que esa no es la edad adecuada para tener novio o novia. Apenas están comenzando la adolescencia. No es tiempo para tener pareja. A esa edad hay tantas cosas por descubrir, por aprender, por vivir. Pero la televisión, las películas, las redes sociales influyen tanto, atacan tanto la mente de nuestros hijos, que ellos empiezan a creer que tener novio a los 8 años es lo normal. Y claro, el sistema les mete en la cabeza la idea de que el amor es un juego, que tener pareja desde pequeños es algo bonito, tierno, inocente. Pero no es así. Y aquí es donde la historia de Pedrito y María nos va a enseñar una gran lección espiritual. No sé cómo es aquí, pero hablo desde lo que conozco en Brasil. Los medios de comunicación hoy en día son insoportables. Son tan invasivos, tan insistentes, tan distorsionados, que un niño de 10 años, si no tiene novio o novia, ya empieza a sentirse raro, diferente, como si le faltara algo. ¿Y por qué? Porque la televisión dice que debe tener uno. Porque los dibujos, las series, las canciones, las redes sociales, todos le están gritando lo mismo. Tú necesitas tener pareja ya. Pero si tú lees la Biblia, y aquí quiero que me escuches bien, encontrarás los consejos maravillosos de Dios. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para amar, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para aprender, un tiempo para fracasar. Y sí, hay un tiempo para tener novio, pero ese tiempo no es a los 10, ni a los 12,
ni a los 13 años, 2 o 3 años en esa etapa de la vida, no son para tener novio, son para aprender, para crecer, para madurar. Bueno, pero ese es otro tema. No voy a desarrollarlo esta noche. Lo dejo para otra ocasión. Volvamos a la historia. Supongamos que Pedrito y María están saliendo. Pedrito tiene 13 años, María tiene 12. Y los padres de María no están de acuerdo con esa relación. Ellos hablaron con ella. Ya le dijeron claramente: hija, no queremos que tengas novio a esta edad. No queremos verte con ese muchacho. Pero María, como muchas jovencitas, empezó a encontrarse a escondidas con Pedrito. Y un día, el padre llega a casa por la tarde y la madre le dice: amor, esta tarde vi a María detrás del árbol, allá en el jardín, con Pedrito, pero ya era de noche. Y la madre añade: María ya está durmiendo. Entonces el padre dice: está bien, no la despiertes ahora, pero mañana temprano, antes de irme al trabajo, le voy a dar una lección necesaria, una lección que ella no va a olvidar. Al día siguiente, eran las 5:30 de la mañana, y María dormía profundamente. Soñaba con Pedrito, con sus paseos, con sus cartas, con sus palabras dulces. La niña estaba en su mundo, pero el papá tenía que salir temprano a trabajar, muy temprano. Y como un buen padre latinoamericano, porque así somos, no quería dejar el asunto pendiente. Así que entró en la habitación como una tormenta. María, levántate. Antes de irme al trabajo, quiero hablar contigo. María se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte. Te he dicho muchas veces que no quiero verte con Pedrito. Y tu madre me contó que ayer te vio detrás del árbol con él. Ya te lo he advertido. Ya lo hemos hablado. Y aquí viene esa frase tan típica, tan nuestra: mira, te lo digo por última vez. Tú conoces a tu padre. Cuando yo digo algo, lo cumplo. Si te vuelvo a ver con Pedrito, vas a ver lo que va a pasar. Te haré pasar una vergüenza, un escándalo. Ya lo verás. Y otra vez tú conoces a tu padre. Ahora, queridos, permítanme una pausa. Yo hablo como un padre latinoamericano. No sé cómo será en otras partes del mundo, pero en Latinoamérica, cuando un padre dice: tú conoces a tu padre, eso no es una sugerencia, eso es una advertencia seria. Y María lo entendió. Creo que no es muy diferente en otros países, diría yo. Pero ahora, escucha bien, María ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La niña despertó sobresaltada. La tormenta ya había entrado en la habitación, y cuando quiso decir algo, el padre ya se había ido a trabajar. Trabajo. Y en sus 12 años de vida, ese fue el peor despertar que había tenido. Ya no soñaba con Pedrito, ya no pensaba en flores ni cartas. Ahora solo sentía una mezcla de susto, de vergüenza, de vacío. Se levantó para ir a la escuela. Y justo ese día había examen. Pero en lugar de estudiar, en lugar de repasar sus apuntes, María no podía pensar en otra cosa que en su relación. Su mente estaba en Pedrito, en lo que le dijo su padre, en si valía la pena seguir viéndolo a escondidas. Y por eso, queridos, escúchenme con cariño, por eso no es tiempo de noviazgo a esa edad. Porque el corazón está confundido, porque el pensamiento no distingue bien las cosas, porque las emociones atropellan la razón. Y la niña, en vez de concentrarse en aprender, solo pensaba en el amor sin saber todavía lo que realmente es el amor. Llegó la hora del examen, recibió la hoja. ¿Why? No sabía nada, no había estudiado, no había repasado, estaba desconcentrada, no tenía la cabeza en su lugar. Y entonces
se enojó, se molestó con la maestra. Pobre maestra, ella no tenía la culpa de nada. Pero María estaba irritable, frustrada, y así terminó su mañana. Volvió a casa al mediodía y al llegar, su madre le preguntó: hija, ¿cómo te fue en el examen? Y María no pudo mentir. Con la voz baja, con los ojos hacia el suelo, respondió: no me fue bien. Y ahí viene esa escena tan típica de muchas madres. La madre suspira, vuelve a subir esa montaña emocional otra vez. Ibsen piensa: entonces, ¿para qué sirve todo esto? Compré tus útiles escolares, te compré uniforme, pagué la matrícula, te di amor, te cuidé, te ayudé. Y ahora, en lugar de ver frutos, ve una higa dispersa, frustrada, desconectada. Y así fue como María fue recompensada ese día. Pobre María. Ese fue, sin duda, el peor día de su vida. Pero la madre no quedó satisfecha con la simple confesión de María. Le dijo: mira, a ella te voy a castigar. Toda la tarde lavarás la ropa. Ahora, lavar la ropa no debería ser un castigo para nadie. Es un trabajo digno, necesario. Pero para una niña de 12 años, y en esas circunstancias, fue un castigo muy duro. Pobre María, una montaña de ropa sucia esperándola, y el sol de la tarde cayendo lento, como burlándose de su tristeza. Y mientras ella lavaba, pensaba en su examen, en su padre, en su madre, en todo lo que había salido mal. Ese día parecía eterno, pero hacia las 5 de la tarde, cuando ya casi terminaba, escuchó algo que le hizo levantar la cabeza: un silbido suave detrás de la pared, y lo reconoció al instante. Era Pedrito. Por fin algo bueno en el día. Al menos Pedrito no gritaba, Pedrito no regañaba, Pedrito no daba clases, Pedrito no corregía, Pedrito solo tenía besos y abrazos. ¿No es eso algo bueno?, pensó María. Aunque esté castigada, al menos Pedrito me quiere. Y la madre, en ese momento, se distrajo un poco. Y María, aprovechando la oportunidad, dejó la ropa a un lado y salió de puntillas hacia el fondo del jardín. Allí estaba Pedrito, esperando detrás de una columna, como Romeo esperando a Julieta. Se miraron, se sonrieron, se acercaron. Pero en ese mismo instante, el padre regresaba del trabajo y cuando cruzó la esquina, los vio y ya era demasiado. A la mañana siguiente, María recibió una buena reprensión. El padre la llamó, le jaló la oreja como suelen hacer los padres latinoamericanos y con voz firme le dijo: te dije que no quería verte con ese muchacho. La mandó de inmediato a casa. Y luego fue por Pedrito, lo agarró de la camisa, lo sacudió con fuerza y con voz alta, muy alta, le dijo: no quiero verte nunca más cerca de mi hija. El padre estaba tenso, estaba enojado, estaba herido. Y los vecinos asomaban la cabeza por la ventana, uno tras otro, a ver qué pasaba en la calle. Y María, la pobre María, no sabía dónde meterse de la vergüenza. Corrió rápido a casa, a esconderse en su cuarto, mientras Pedrito salía desesperado, sin mirar atrás. Y así llegó la noche. María se puso el pijama
se acostó. Y cuando apoyó la cabeza sobre la almohada, algo vino a su mente. Tengo que orar porque los que creen en Dios no se duermen sin orar. Eso fue lo que le enseñaron desde que era niña, antes de cerrar los ojos. Hablas con tu Padre del cielo. Pero esa noche no quería llorar. Acostada, mirando al techo, tampoco quería orar. Estaba triste, muy triste, enojada con la vida, enojada con el mundo, enojada con todo. Y tenía apenas 12 años. Para ella, ese había sido el peor día de su vida. Todo parecía estar mal. Todo era injusto, pesado, confuso. Y no quería hablar con nadie. Ni con su mamá, ni con su papá, y mucho menos con Dios. No quería orar. No quería hacer nada. Solo quería cerrar los ojos y que todo se apagara. Pero había algo dentro de ella, una vocecita, la conciencia quizás, o tal vez el susurro del espíritu que no la dejaba en paz, porque ella sabía que un creyente no se duerme sin orar. Así la habían criado, así lo había visto en casa, así lo había vivido siempre. Y aunque no tenía ganas, aunque no sentía fuerzas, aunque por dentro todo estaba oscuro, se contuvo, se obligó, se levantó, se arrodilló junto a la cama y con voz baja, casi mecánica, oró como todas las noches: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por darme un día tan hermoso. Por favor, dame una noche tranquila. Pero por dentro pensaba, ¿de verdad fue un día hermoso? ¿Y por qué dices eso? María, ¿por qué oras así? Si tu corazón está roto, ¿por qué haces lo mismo todas las noches? ¿Porque te enseñaron una oración de memoria? ¿Porque la repites sin pensar? Y dime, ¿crees que Dios desde el cielo escuchará esas palabras como si fueran sinceras? ¿Crees que Él está esperando que repitas lo mismo de siempre? Querido amigo, querida amiga, Dios no se impresiona por palabras bonitas ni por fórmulas memorizadas. Dios quiere tu corazón. Aunque esté triste, aunque esté enojado, aunque no tenga ganas de hablar, Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. Él no necesita que lo adules, solo quiere que seas tú, que le digas lo que realmente sientes. Así como un hijo habla con su padre, con confianza, con lágrimas, con verdad. María, hija maravillosa, así diría Dios, mirando desde el cielo. No quieres orar, pero te controlas. Te levantas, te arrodillas y oras. Ese es el tipo de hijo que yo quiero. Ese es el corazón que busco. Todos mis hijos deberían ser así. Porque lo que Dios ve, querido amigo, no son simplemente palabras. Él ve la lucha del corazón, ve el esfuerzo, ve cuando estás cansado, herido, sin fuerzas. Y aún así, Elís, búscalo. Eso conmueve el corazón de Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien te miente, duele. ¿Sí? Claro que duele. Pero no tanto como cuando te miente alguien a quien amas de verdad. Ahí sí. El dolor es profundo, punzante, inolvidable. Ahora escúchame bien, Dios ama a María, la ama profundamente para Jesús. María es uno de los tesoros más preciosos en esta tierra. Él la ve arrodillada, orando, aunque en su corazón no haya alegría, aunque sus palabras no salgan del alma. Gracias, Señor, por un día hermoso, por un día realmente hermoso. Pero María sabe que no fue un día hermoso. No quiere fingir, no puede fingir y fingir. Querido hermano, ¿sabes qué es? Es decir, algo que no sientes, como cuando comes algo que no te gusta y aún así dices, delicioso. O haces un trabajo que detestas
pero sonríes y dices, me encanta. Eso es fingir. Decir algo que no corresponde con lo que sientes es mentir. Dios no quiere eso. Dios no necesita que lo engañes con frases vacías. Él quiere tu verdad. Quiere que abras el alma. Imagínate que fuera diferente. Imagínate que María, allí acostada, recordara que debe orar aunque no quiera. Y en lugar de repetir lo mismo, simplemente mirar al cielo y dijera, Señor, sé que debo orar, pero hoy no tengo ganas. Estoy triste, estoy enojada, siento que todo está mal, no entiendo muchas cosas, pero aquí estoy y te necesito. Querido amigo, esa oración dicha con sinceridad, con el alma desnuda, vale más que 1000 repeticiones vacías. Dios no busca discursos, Dios busca corazones. Desde niña me enseñaron que no puedo dormir sin orar. Así empieza su oración, María, con la voz quebrada. Y quiero orar, Señor, porque no quiero entristecerte, pero hoy no tengo ganas. Estoy muy triste. Nada me ha salido bien. Querido hermano, querida hermana, ¿te has sentido así alguna vez? ¿Has querido orar, pero no encuentras las palabras? Eso le pasó a María. Tú lo sabes. Señor, esta mañana yo dormía tranquila. Podría haberme levantado feliz, con ilusión, para ir a la escuela, pero no. Mi padre entró en el cuarto sin decir nada. Solo lanzó acusaciones, gritos, amenazas. Y yo ya no aguanté más. Después de eso, no pude volver a dormir. Me levanté con los ojos hinchados. Ni siquiera tenía hambre, no desayuné. Y así, vacía por dentro. Fue a la escuela. Cuando recibí el examen, lo miré y no sabía qué poner. Las respuestas no me venían a la mente. Nada. Señor, nada me salía bien. Volvió a casa cargando el peso de un día oscuro. Y cuando mi madre me habló, yo sé que me ama, pero esas palabras me dolieron, me hicieron sentir aún peor. Y toda la tarde estuve lavando ropa con lágrimas escondidas en el jabón. Y ahora escucha esto. Querido oyente, porque así lo cuenta ella. Eran como las 5 cuando Pedrito llegó, silbó, como siempre. Yo salí, quería verlo. Quería, al menos por un momento, sentir que todo estaba bien. Pero apareció mi padre, Señor, y armó un escándalo en plena calle. Los vecinos abrieron las ventanas, todos miraban. María deseaba desaparecer. Él le gritó, le dijo cosas horribles, y luego le dio una bofetada, delante de todos. Y ahora, entre lágrimas, María le dice a Dios, no sé cómo voy a salir mañana a la calle. Todos me mirarán a mí y a Pedrito. Tal vez él ya no vuelva a buscarme. Y lo entiendo, Señor. Pero tú sabes cuánto deseo estar con él en ese lugar. Ese lugar quizás no es un sitio físico. Quizás es solo ese pequeño espacio en el alma donde una niña quiere sentirse amada, aceptada, en paz. Hermanos, ¿cuántas Marías hay por ahí? Calladas, viviendo este tipo de dolor. Y aún así, se arrodillan, lloran, no con palabras bonitas, no con fórmulas, sino con el corazón herido, pero sincero. Y saben que esa oración vale más que 1000 sermones, porque es real, porque es humana, porque es santa. Oh, Dios, ahora, perdóname, pero pastor, si ya he orado, sí, claro, ¿ya has orado? Pero, ¿qué es orar realmente? Querido, la verdadera oración no es repetir palabras bonitas.
La verdadera oración, dice el Espíritu de Profecía, es abrir el corazón a Dios como un amigo. Así de sencillo, así de profundo. No es recitar frases aprendidas de memoria, no es aparentar piedad. Es hablar con Dios como hablas con tu mejor amigo. Sin máscaras, sin hipocresía, sin protocolo. ¿Has visto cómo se saludan los amigos cuando se ven a diario, se miran, se sonríen y se dicen: hola, ¿cómo estás? Muy bien. Y tú también bien. Hola. Y al día siguiente, lo mismo, hola. ¿Cómo has estado? Bien. Gracias a Dios. Y tú bien también. Hola. Así son los amigos. Conversan, se cuentan la vida y cuando se sientan a hablar, hablan de todo. Hablan de fútbol, del trabajo, de los hijos, de política. Uno dice: estoy pensando comprarme un coche nuevo. Y el otro le responde: ¿qué modelo? Tal vez un Ford. No, ese no. Mejor cómprate un Toyota. Y así van hablando, compartiendo, opinando, riendo. Hablan del Barcelona, del Real Madrid, del Valencia, hablan de Butragueño, de política internacional, de economía, hasta de espías, si hace falta. Eso hacen los amigos, hablan de todo, y eso es lo que Dios quiere contigo. Que le abras tu corazón, que converses con Él, que le cuentes tus alegrías, tus miedos, tus planes, que le hables como a un padre, como a tu mejor amigo, porque para Dios tú no eres un número, eres su hijo. Y Él anhela escuchar tu voz. Se lo has contado a alguien, ¿no? No te estoy pidiendo que levantes la mano, solo te hago una pregunta. Ahí donde estás, cuando oras, cuando estás a solas con Dios, ¿le has contado eso? ¿Le has hablado, por ejemplo, de los espías? No lo has hecho. ¿Y por qué no se lo cuentas a Dios? Pero sí se lo cuentas a un amigo. Dime por qué. La razón es simple, muy simple. Tu amigo es tu amigo, pero Dios no es tu amigo. Y esa, querido, es una de las grandes tragedias de la vida cristiana. A Dios lo hemos puesto allá arriba, en lo alto, en un trono lejano, inalcanzable, como si Él solo pudiera tratar con cosas espirituales. Santificación, efi, pureza, perdón. Y claro, tú mismo te dices: con Dios solo hablo de eso, solo de lo santo, de lo espiritual. ¿Y qué pasa con el arroz y los frijoles y con el trabajo? Con el coche, con los hijos, con la renta, con la cuenta del banco, con el dolor de estómago, con el cansancio que sientes. Ah, no, eso es mío. Eso Dios no lo toca. Yo me encargo. ¿Qué error tan grande? Hemos dividido la vida en compartimentos, uno para Dios, otro para mí. Uno para lo espiritual, otro para lo cotidiano. Pero, querido, Dios no quiere vivir en una parte de tu vida. Él quiere vivir contigo en todo. Dios no solo quiere ser tu creador y tu redentor, Él quiere ser tu sustentador. Jesús no vino solo para salvarte, vino también para caminar contigo, para escucharte, para reír contigo, para llorar contigo. Él quiere ser tu amigo, un amigo real, un amigo de verdad. Dios no quiere que lo pongas a un lado. Él no quiere ser un visitante ocasional en tu vida. No quiere que lo dejes fuera. Observando desde la distancia, Él quiere formar parte de tu día, de cada momento. Cuando cocinas, cuando manejas, cuando trabajas, cuando estás en una reunión con amigos, o jugando, o riéndote con los tuyos. Jesús quiere estar allí, contigo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Programamos a Dios. Lo colocamos en un rincón
lo dejamos solo para los asuntos espirituales. El sábado, la iglesia, la oración por los alimentos y nada más. Y así vivimos solos, con una fe de apariencia, sin compañía, con una vida que parece cristiana, pero con un Dios ausente. Ahora algunos me preguntan, pastor, ¿cómo hace alguien para orar 2 horas? Yo, cuando oro 5 minutos, ya no sé qué decir. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque tu oración es una rutina, una fórmula. Solo dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona mis pecados. Dame una noche tranquila. Buen descanso. Amén. Eso te lleva 1 minuto, quizás 2. Y si eres generoso y empiezas a orar por tu tío, por el primo de tu tío, por el hermano del primo, del cuñado del vecino, igual no pasas de 5 minutos y después no sabes qué más decir. ¿Sabe lo que eso significa? Que nunca has aprendido a orar de verdad. Porque orar no es solo pedir y pedir, como si Dios fuera un cajero automático celestial. Imagina que cada vez que ves a tu mejor amigo, lo único que haces es pedirle, dame pan, dame dinero, dame esto, dame aquello. ¿Tú crees que esa relación sobreviviría? No, claro que no. Una relación verdadera se basa en diálogo, en confianza, en compartir, en abrir el corazón. Así es la oración. La oración es estar con Dios. No solo pedirle cosas, es conversar, es llorar si es necesario, es reír, es guardar silencio, es disfrutar su presencia. Dame esto, dame aquello. ¿Qué clase de amistad es esa? Los amigos no se reúnen solo para pedir y pedir y pedir. No, querido, los amigos conversan, hablan, comparten, disfrutan estar juntos. Sabes, en Brasil hay una fiesta muy bonita. Los amigos se reúnen, tocan tambores por todos lados. Y mientras los tambores suenan, ellos conversan, pero no están hablando de algo profundo ni importante. No, están hablando por hablar. Como decimos por ahí, están gastando palabras. Solo hablan porque sí. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque les gusta estar juntos, porque disfrutan de la compañía, porque conversar también es una manera de amar. Y si tú observas a los jubilados, esos que ya han vivido mucho, ellos se reúnen por la tarde, se sientan y ahí están, algunos con su cerveza, otros con su mate, con su té, y comienzan a hablar. Y tú dices, pastor, ¿de qué hablan? De todo. Un día, si puedes, acércate a escucharlos. Te vas a sorprender. Hablan de fútbol, de política, de economía, de butragueño, y de pronto saltan a Sartre. Y luego regresan otra vez al partido del domingo, van y vienen, saltan de un tema al otro. Y todo eso solo por el gusto de conversar. Querido, eso es orar. Eso es orar con Jesús. No necesitas una lista perfecta ni palabras elegantes. Solo necesitas un corazón dispuesto. Habla con Él. Cuéntale, Señor, hoy no me siento bien, estoy cansado, no sé qué hacer, tengo miedo. Eso es oración. Es hablar con Jesús, es caminar con Él, es abrirle el alma y descansar en su presencia. Mis hijos no hacen lo que yo quisiera y eso me preocupa el matrimonio de mi hija, también me inquieta el matrimonio de mi hijo. Mira, Señor, no me siento cómodo con esta situación. Hay cosas que no entiendo y que me duelen y además necesito unos zapatos nuevos, pero mi sueldo no llega sino hasta dentro de 15 días. ¿Qué hago? Habla con Dios. Cuéntale tus sueños, tus alegrías,
tus tristezas, tus encuentros y también tus frustraciones. Cuéntaselas a Él. Habla. Pastor, quiere decir que esa es una forma de orar, sí. Querido, una forma muy simple, muy profunda. Cuando llegue la noche, arrodíllate en silencio y dile: Señor, te voy a contar mi día. Así como se lo contaría a un amigo, dile así, con tus palabras. Me desperté a las 6 de la mañana, afuera todavía estaba oscuro, hacía frío, pero tenía que estar a las 7:30 al otro lado de la ciudad. Corrí rápido para alcanzar el metro, pero llegué un segundo tarde, el metro ya se había ido, llegué tarde al trabajo, el jefe me miró molesto. Y yo solo pensaba: Señor, no estoy contento con este trabajo. Este trabajo exige mucho, pero paga poco. Tengo que ir desde un extremo de la ciudad hasta el otro, y al mediodía ni siquiera tengo tiempo para almorzar bien, como algo rápido, algo frío, y sigo, y la verdad no estoy feliz. Y ahí, en ese momento, míralo a él y pregúntale: Señor, ¿tú qué piensas? Porque, querido, orar es eso, es abrir tu vida delante de Dios, es permitirle entrar en cada rincón de tu historia, es saber que Él no solo escucha, Él comprende, Él se interesa. Y Él, sí, Él responde: Señor, me ayudarás a encontrar un trabajo nuevo, uno donde tenga un poco más de tiempo, porque la verdad, no quiero vivir solo para sobrevivir. Pero, por otro lado, tengo miedo. ¿Y si pierdo este trabajo? ¿Y si me quedo sin nada? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? ¿Cómo voy a vivir? Tengo una esposa, tengo hijos, tengo que mantenerlos. No puedo jugar con eso. Ibsen, entonces me pregunto: ¿qué hago? Señor, renuncio. Saco la indemnización y empiezo algo propio. Vendo algunos snacks, algo pequeño. ¿Tú qué piensas? ¿Sabes qué? Querido, eso es orar. Eso es conversar con Dios. Es abrirle el corazón, contarle todo, sin filtros. Señor, esta noche fui al teatro. Vi a una mujer hermosa. ¿Tú crees que podría ser ella? ¿Será que es la persona con la que debo formar una familia? ¿Tú qué piensas? Díselo. Díselo todo. Entrega tu vida a Jesucristo. Y después, háblale de todo. Cuéntale de la cocina, del dinero, del fútbol, de los zapatos rotos, de tu cuenta bancaria, de tus sueños y también de tus miedos. Cuéntale lo mismo que le contarías a un amigo. Y cuando te des cuenta, han pasado 2 horas. 2 horas. ¿Sí? 2 horas conversando con Dios. Y si te duermes mientras hablas con Él, no te preocupes. Eso no es pecado. Eso significa que has entrado en otra dimensión, la dimensión de la confianza, la dimensión de la comunión verdadera con Jesús. Hay personas que han escapado de la monotonía, que han salido del piloto automático de la vida y han entrado a la maravillosa dimensión de la amistad con Cristo. ¿Alguna vez has hablado así con tu esposo, con tu esposa? 2 personas que se aman, se quedan hablando en la noche. Y no es que tengan una agenda, hablan espontáneamente. Así quiere Dios que hables con Él. No como quien cumple un deber religioso, sino como quien se sienta con su mejor amigo y le dice: Señor, aquí está mi vida. ¿Qué piensas tú? Mira, ¿alguna vez has visto a una pareja conversando por la noche? Una persona ya está dormida hace rato y la otra sigue hablando sola. Sigue hablando porque le gusta estar con quien ama. ¿Por qué no haces eso con Dios? Habla así con Él. Conversa. Cuéntale. Eso es la oración.
Y Jesús mismo lo dijo: cuando ores, no seas hipócrita, no fiñas, no repitas palabras vacías, como hacen algunos. No hables solo por hablar, habla lo que sientes. Si a veces sientes que Dios no ha sido justo contigo, díselo. Si crees que Él se está demorando demasiado en responder tus oraciones, díselo también. O tú crees que a Dios le ofenden tus sentimientos sinceros. No, Él es tu Padre. Él quiere escuchar tu verdad. Yo tengo 4 hijos y durante años trabajé con jóvenes, con adolescentes. Conozco a 10, 20, 50 muchachos. Pero quiero contarte algo de mi hijo menor. Cuando era pequeño, él tenía un asunto serio con el color verde. No le gustaba nada verde. No le gustaba el muslo de pollo si tenía perejil encima. No le gustaba la espinaca. No le gustaba el arroz con cilantro. Nada, absolutamente nada verde. Un día nos sentamos a la mesa y todo era verde. Incluso la pasta estaba verde por la albahaca que le habíamos puesto, y él miró la mesa. Se quedó serio y dijo con convicción: hoy todos son plantas. No me gustan las plantas y claro, nosotros intentamos guiarlo espiritualmente. No, hijo, ora por los alimentos. Y él nos miró, frunció el ceño y dijo: no quiero, me siento mal. No estaba contento, no le gustaba esa comida. Y lo dijo: ¿sabes qué? Eso es lo que Dios quiere de ti. Esa sinceridad, esa transparencia, esa verdad sin adornos. No tienes que ocultar tu malestar, ni disfrazar tus palabras con lenguaje religioso. Dios te entiende, Él te conoce. Y Él prefiere 1000 veces una oración honesta que un discurso vacío y sin alma. Mira, Él sabía que esa comida sería un sacrificio, pero aún así perseveramos y finalmente oró y dijo con sinceridad: sí, Padre amado, estoy triste, solo hay plantas para comer. Y yo pensé, si fuera mayor, tal vez diría: gracias, Padre, por esta deliciosa comida que has puesto sobre esta mesa. Tal vez, pero en ese momento dijo lo que sentía. Y eso fue suficiente. Por eso, querido, por eso Dios dice: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los niños no ocultan, no disimulan, no intentan impresionar a nadie. Simplemente dicen lo que sienten. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. No necesitamos esconderle nada. No hace falta disfrazar lo que hay en el corazón. Ábrele tu alma. Dile lo que realmente sientes. ¿Te duele algo? Díselo. ¿Estás decepcionado? Cuéntaselo. ¿Sientes que no puedes más? Habla con él. Pastor, ¿y por qué a veces siento que mi oración no pasa del techo? ¿Te ha pasado a mí también? Y recuerdo que cuando era joven fui a una semana de oración y le pregunté al pastor que dirigía las charlas: pastor, ¿por qué cuando oro siento que mi oración no pasa del techo? Y él, sonriendo, me dijo: hija, la solución es muy sencilla, ora al aire libre. Claro, estaba bromeando. No me estaba dando la verdadera respuesta. Pero ¿sabes qué? Aunque suene gracioso, esa respuesta escondía algo más profundo. La oración no tiene que pasar un techo físico, porque la verdadera barrera no está arriba, está adentro. A veces somos nosotros mismos quienes no nos abrimos, somos nosotros quienes no le hablamos a Dios como a un amigo. Y entonces la oración no fluye, no hay comunión. Pero cuando te abres como un niño, cuando dejas de fingir y hablas desde el alma, entonces, querido, no hay techo que pueda detener la voz de un corazón sincero. Y cuando digo que mis oraciones no pasan
En realidad, no quiero decir que no pasan por el techo. Lo que quiero decir es, Señor, siento que no me escuchas, oro. Pero tengo la sensación de que estás en silencio. Hablo, pero parece que no hay respuesta. Clamo. Pero todo queda suspendido en el aire. Hoy, querido, descubrí el secreto de por qué a veces sentimos eso. ¿Sabes cuál es? Porque en tu mente Dios está lejos. Está en la estratosfera. En el séptimo cielo. Leísimos. Y entonces, claro, tú piensas que tu oración tiene que subir, atravesar las nubes, romper la atmósfera, tocar el cielo. Pero escucha bien esto, cuando ores, no ores a un Dios lejano, ora a alguien que está justo a tu lado. No necesitas que tu oración pase por el techo. Necesitas saber que Jesús está contigo, aquí mismo, ahora mismo. Él está a tu lado. Quiere estar contigo, quiere vivir contigo, quiere escuchar lo que dices, quiere envolverte con su amor. Así que, por la noche, cuando te acuestes, cuando apagues la luz y todo esté en silencio, cierra los ojos y abre el corazón. Y dile, querido Jesús, estás aquí conmigo. Déjame recostar mi cabeza sobre tu pecho. Déjame contarte lo que siento. Estoy dolido. Esta situación me duele. No puedo soportarla más. Estoy cansado. Jesús, estoy exhausto y Él no va a interrumpirte. Te va a escuchar y tú vas a sentir algo que no se puede explicar con palabras. La paz de saber que no estás solo. Señor, te necesito. No puedo verte, no puedo tocarte, pero sé que estás aquí, sé que me estás escuchando. Y entonces, querido, abre tu corazón, ábrelo sin miedo, con confianza, como un niño que le habla a su padre. Algunos vienen a mí y me dicen, pastor, cuando oro no me puedo concentrar, mis pensamientos se dispersan, se me van por todos lados. Y yo les pregunto, ¿y a dónde se van tus pensamientos? Uno me dijo, bueno, cuando oro recuerdo que mañana tengo un examen de historia. Entonces yo le respondí, perfecto. La próxima vez que ores y recuerdes el examen de historia, no te sientas culpable. No digas, ay, no debo pensar en eso. No luches contra el pensamiento. Díselo a Dios. Señor, me acordé del examen de historia. Y ahí, cuéntaselo todo. He estudiado esto, aquello y aquello otro. Todavía me cuesta entender esta parte. Me siento nervioso, pero quiero confiar en ti. Y sin darte cuenta, estás orando y repasando para el examen al mismo tiempo. Te das cuenta dos cosas a la vez, oras y estudias. ¿Y por qué sentir culpa por eso? ¿Quién te dijo que la oración tenía que ser una batalla contra tu mente? ¿Por qué hacemos que la vida cristiana sea tan difícil, tan rígida, tan complicada, cuando en realidad puede ser hermosa y simple? Querido, habla con Dios, en tus palabras, en tu idioma, con tus pensamientos, incluso con tus distracciones. Porque si le perteneces, hasta tus distracciones le pertenecen a Él. Y Él te va a escuchar porque te ama y porque para Él tú eres lo más importante. Y a medida que creces en esta amistad, en esta comunión con Jesús, comienzas a confiar en un Dios que no ves con los ojos, pero que sientes con el alma. ¿Por qué? Querido, así como en la vida de una pareja hay una intimidad profunda, un espacio que nadie más conoce, que solo les pertenece a los dos en tu vida con Jesús. También hay un lugar secreto, un rincón del alma, solo tuyo y de Jesús. Nadie más entra ahí.
Y cuando aprendes a vivir con Él, cuando hablas con Él cada día, cuando abres tu corazón y lo dejas entrar en tu mundo, en tu vida, en tus lucas, entonces, poco a poco, empiezas a confiar de una manera que mueve montañas. Hoy voy a contarte algo que nunca he contado públicamente en toda mi vida, pero hoy te lo voy a contar. Fui misionero en la selva, en lo profundo de la selva amazónica. Trabajé 3 años como misionero entre los indígenas de una tribu llamada la tribu Campa, una comunidad escondida en lo más profundo de la región amazónica de mi país. Viví con ellos, dormí en sus chozas, comí su comida, aprendí su idioma. Dediqué 3 años de mi vida al servicio de Dios, llevando el evangelio a aquella gente sencilla, hermosa. Y fue allí, entre ellos, que aprendí a amar a Jesús. Y lo más hermoso, sentí su amor por mí. Pero un día salí de camino, salí por la mañana y cuando ya eran como las 3 de la tarde, yo pensaba que estaba cerca de la siguiente aldea. Pero no estaba tan cerca como creía. El camino se hizo larguísimo, el sol quemaba, no había sombra, no había agua, tenía hambre, tenía sed y en un momento me senté a descansar allí, en medio de la selva. Y fue en ese silencio, en esa soledad, en esa fatiga, donde algo maravilloso sucedió. Solo quedaba un trecho más, subir una colina y luego descender hacia la aldea, pero ya no podía más. En medio de la selva amazónica había un árbol caído y decidí sentarme junto a él. Abrí la mochila y la dejé a un lado. Metí la mano en el bolsillo y encontré unas hojas de papel arrugadas. Empecé a romperlas distraídamente, sin pensar. Y luego miré hacia el cielo y dije: Señor Dios, tengo hambre, tengo sed. Y luego recordé la historia de Elías y le dije: Señor, un día tu siervo Elías tuvo hambre y tú enviaste cuervos para alimentarlo. ¿Por qué no haces eso conmigo? Manda un cuervo. Señor, uno solo, que venga volando por encima de los árboles y me traiga un poco de pan, un poco de agua. Y me quedé allí esperando. Esperé unos minutos mirando al cielo, mirando entre las ramas, esperando que apareciera un cuervo, pero no apareció nada. Y entonces, dentro de mí, pensé: qué audaz soy, qué atrevido. Elías es Elías y yo soy yo. Pero en ese instante, el Espíritu me trajo un versículo a la mente. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso dice la Escritura. Elías también era humano. Como yo, como tú, tuvo miedo, se sintió solo, se escondió debajo de un árbol y pidió morir. Y sin embargo, Dios lo escuchó, Dios lo usó, Dios lo sostuvo. Entonces entendí que no se trata de ser como Elías, se trata de confiar en el mismo Dios de Elías. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia, querido, es que Elías salió de la monotonía de la vida y entró en la profundidad de una comunión personal, íntima con Dios, tan íntima que un día pudo decir con fe: Señor, envíame un cuervo con comida. Y el cuervo vino, y ahí estaba yo, en medio de la selva, sentado al lado de un árbol caído, con hambre, con sed, y diciendo lo mismo: Señor, dame comida. Pero el cuervo no vino, no apareció nada. Entonces me levanté, recogí mi mochila y seguí caminando
Subí la colina y cuando llegué a la cima, vi algo que me sorprendió, un jardín de yucca, en plena selva amazónica, un jardín bien cuidado, verde, vivo, como un milagro en medio de la nada. Y entonces me alegré, porque eso solo podía significar una cosa: la aldea estaba cerca. Olí, en medio del jardín, vi una choza, y cuando me acerqué, una mujer salió, me miró y volvió a entrar. Yo no dije nada, estaba cansado, solo esperé. Entonces, la mujer salió de nuevo y trajo una jarra de agua. No me dijo nada, solo la dejó allí, junto a mí, y volvió a entrar. Entendí que me estaba invitando a beber. Tomé la jarra y antes de lavarme la cara, porque estaba sudado, agotado, bebí agua fresca, agua bendita. Y mientras bebía, la mujer volvió a salir con un plato de comida, me dio arroz y frijoles blancos. En todos mis años en el Amazonas nunca había visto frijoles blancos, pero no era momento de hacer preguntas. La mujer no me miró, no dijo una sola palabra, solo extendió el plato, me lo entregó y volvió a entrar. Y yo me senté, comí y le di gracias a Dios, porque tal vez no vino un cuervo volando del cielo, pero Dios ya había enviado a esa mujer. Ya había preparado el agua, ya había preparado la comida, ya estaba cuidando de mí. Y ahí, sentado con el plato en las manos, levanté la mirada al cielo y oré: Señor, no me enviaste un cuervo, pero me diste a esta mujer, una mujer pobre, sencilla, tímida, que ni siquiera quiso hablar conmigo, pero me dio comida. Ypsilon me dio agua. Gracias, Señor. Cuando terminé de comer, me acerqué a la choza y le agradecí. Le pregunté dónde quedaba la aldea y con un gesto me indicó el camino. Efectivamente, media hora después llegué. Allí me quedé 4 días junto a los hermanos indígenas. Compartimos la fe, cantamos, oramos, estudiamos la palabra. Ay, fue hermoso. Y luego llegó el momento de regresar. Dije que me iba y uno de los hermanos se ofreció: pastor, yo lo acompaño. Le dije que no hacía falta. No, yo lo llevé.